¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Al igual que en otras ocasiones, la presencia de ustedes siempre es una gran motivación, pero también es un compromiso. Forma parte de este gran aniversario de estos primeros 75 años, el brindarles nuevas noticias, nuevos temas, aspectos que queremos compartir de nuestra pasión, contagiarles de nuestro entusiasmo. Para algunos quizá fue novedad el haber visto este auto de Fórmula E, pero Crowe, convencido, comprometido con el tema de sostenibilidad, Crowe patrocina ya un auto en la Fórmula E a nivel mundial. Este es un sentido más que identifica que Crowe siempre está comprometido no solamente en la parte técnica, sino también en la parte ecológica y en el tema de sostenibilidad, que será uno de los temas que en este Tour de Advisory Summit se va a comentar entre el día de hoy y el día de mañana. Sean bienvenidos. Vamos a comenzar directamente con el tema de HTL, que la práctica de HTL, hotelería, de turismo, L, leisure, esparcimiento, identifica a Crowe conjuntamente de la mano con la consultora HTL, que están, repito, de la mano a nivel mundial. Donde hay Crowe en el mundo hay HTL, somos muy buenos hermanos, y es la consultora en materia, repito, hotelería, turismo y esparcimiento más grande del mundo. Por lo tanto, para mí es un honor cederle la palabra a Lorena Mercado, que forma parte del equipo de esta práctica muy importante con la apertura, reapertura derivada de la pandemia del turismo, el crecimiento. México cada día es de los países con mayor nivel turístico y que se suma a todo el equipo Lorena, Michelle Montant y Fabián Sánchez, los tres buscando obviamente las mejores alternativas para ustedes. Sin mayor protocolo, le cedo la palabra a Lorena. Lorena, muy buenas tardes. Lorena, ¿ya estás por ahí? Tenemos algún problema de conexión, ¿correcto? ¿Me lo pueden confirmar? No está Lorena aún, Pablo. Sí es. Ok, algún problema de conexión seguramente. Bueno, pero nos permite obviamente ir abordando el tema de la hotelería con esta práctica. Miren ustedes, en Crowe, cuando hablamos de esta práctica, repito, en todas partes del mundo le existe. Cuando alguien desea ver cuál es la vocación de un terreno, cualquiera que este sea y en donde sea, está Crowe HTL. Cuando ustedes desean revisar un contrato, una operación, cuando ustedes quieren evaluar la operación que tienen en la hotelería, no hay más que simplemente contactar a cualquiera de nuestros grandes expertos y líderes de la práctica. Lorena, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y como ya lo señalé, tanto Lorena, Michelle Montant, Fabián Sánchez, bueno, es todo un equipo sólido que está teniendo mucho éxito en México y en el mundo en esta práctica. Te cedo la palabra, Lorena, muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias, Pablo. Muy honrada de representar a este gran equipo, como lo señalas. Y bueno, ahora los saludo desde Zacatecas con un poco de carreras para estar aquí con ustedes, con mucha emoción. Les platico, yo soy arquitecta, tengo un récord de más de 20 años en la evaluación en México. Y pues desde el 2019 formo parte de esta gran familia que es Forward México. En el desarrollo de esta profesión tan encantadora, porque todos los días los evaluadores hacemos cosas diferentes, tenemos nuevos retos, pero sobre todo estamos en un punto importante y en la evaluación, como los profesionales que realizamos esta liga, este servicio a la hora de tomar las grandes decisiones de inversionistas, de empresas, de familias,
pues esta gran familia que también es junto con Horwath, pues es un gran grupo que tiene una trayectoria de más de 100 años. Adelante. Y en este andar desde 1915, pues Horwath en aquel entonces pues tenía esta misión de desarrollar la práctica hotelera y también pues es sabido y conocido por ustedes, algunos expertos en el sector inmobiliario, pues que Horwath pues hace publicaciones de mucho interés a lo largo de 39 países donde hay más de 250 directores y consultores expertos en hotelería. La experiencia suena fuerte, pero es de hace más de un siglo. Y en esta red global, pues en América tenemos 14 oficinas, Europa 23, Asia 15, y es un grupo de expertos, muchos de ellos tuvieron sus inicios en esta, digamos, en esta profesión, pues muchas veces desde los actores, desde estos grandes corporativos hoteleros, o bien pues han tenido experiencia, esta expertise del desarrollo en diferentes ámbitos del turismo, como les podré comentar. Continuamos. Y bueno, para la Memoralia, pues el día de ayer fue el Día Mundial del Turismo. Y yo considero que México pues debería de subir esas acciones conjuntas de sociedad, de gobiernos, para volver una actividad esencial por todas las características que tiene nuestro país tan favorables para el desarrollo del turismo. Déjenme decirles que antes de la pandemia, pues bueno, la hotelería, un área del conocimiento como tal, ¿no? Se empezó a hacer turismo como tal, pues en estos inicios que junto con Horwath, el mismo sector ha tenido un crecimiento muy importante y fortaleza que tenemos como país, ¿no? Con toda nuestra cultura, nuestra gastronomía, pues lo cálido que somos los mexicanos. Yo creo que cuando viajamos es lo que extrañamos, ¿no? Esa sonrisa al recibirnos, ese activo, si hablamos humano, ese capital humano que tiene la hotelería en México, pues deberíamos de estar trabajando muchísimo desde el gobierno para lograr llegar al gran potencial que tiene México. En México antes del 19 pues, estaba en un 8º lugar mundial en la recepción de turistas extranjeros, pero bueno, coyunturalmente, por las políticas que tomó el gobierno con el trato de la pandemia y con esa política de cielos abiertos en el 2020, pues nos posicionamos en un 3er lugar. Y en el 21 en un 2º lugar. Y todos los indicadores en el 2022 están arriba de esos indicadores de ocupación hotelera que se tenían previos a la pandemia. Estamos, digamos que pensando el día de ayer con ese Día Mundial del Turismo y con estos 100 años de historia ante nuevas oportunidades. Participé en un evento del sector inmobiliario y pues de voces de estos grandes tomadores de decisiones, de fondos de capital, pues están regresando a observar el desarrollo y el desempeño en este negocio patrimonial que es el hotelero, ¿no? Estos hoteles de playa que ustedes no me podrán dejar mentir, que en los últimos años pues han tenido una deseabilidad muy importante, grandes inversiones están ahí y que ahora con la crisis, pues si bien estamos viendo cambios de jugadores, ¿no? Alianzas, fusiones, pero no una venta masiva de hoteles, ¿no? Porque ahí está ese turismo internacional que está llegando a México, a lo mejor de primera instancia en esta hotelería, pero que pues también están buscando nuestro país para vivir, ¿no? Tenemos algo que nos está posicionando. Estos servicios que Horwath cubre en la consultoría hotelera, turística y de esparcimiento, pues nos llevan en diferentes fases de desarrollo inmobiliario a lograr cubrir servicios profesionales que damos al cliente en diferentes etapas dentro del desarrollo del segmento turístico. Adelante. Y pues estos servicios que brindamos,
pues sin duda en esta gran red global he tenido esta fascinación que últimamente estamos haciendo muchos cotizaciones y planteamientos de trabajos a nivel global, pues estamos participando en la evaluación inmobiliaria enfocada a la hotelería, pues profesionales de todo el mundo, muchos de ellos con una experiencia muy importante, y estamos viendo pues cómo es el comportamiento de los diferentes, en los diferentes países del sector hotelero. Yo resumiría en esta listado los servicios que brinda Horwath en esa evaluación de activos individuales y de portafolios, como les hemos platicado, estas fusiones de grupos o adquisición de todo un portafolio completo de activos hoteleros, pues es un lugar común en los últimos meses quizá, ¿no? También el servicio que brindamos a estas empresas hoteleras, pues va en la parte de la administración hotelera, recomendaciones, consultoría con franquicias, hasta que nuestros clientes logran tener ese lugar donde pueden ver mejor empleados los capitales de los inversionistas en estas franquicias que ofrecen todo un know-how, y sin duda estos componentes que adoptan estas empresas, pues muchas veces van en la parte operativa, en la parte pues de los propietarios del mismo suelo y la tierra, o de grandes empresas que se dedican a traer a estos clientes hacia esas ocupaciones deseadas por los hoteles. Pues ahí estamos, Horwath, en el camino, en los estudios de factibilidad para nuevos desarrollos. Yo creo que en los últimos años ha habido nuevas experiencias, conceptos, y todos lo sabemos, pues reflejan las necesidades de esta generación, que ya no son los nuevos millennials, ¿no? Los millennials ya están en esta economía y están buscando nuevas cosas. Pues ahí Horwath, con esos estudios de factibilidad, está acompañándonos. Y la parte que a mí me toca con mi equipo, que son financieros, que son evaluadores, arquitectos, pues es esta revisión de renovaciones de contrato, la asesoría cuando hay fusiones y adquisiciones, y bueno, no los quiero cansar, pero bueno, estamos ahí paso a paso brindando esta consultoría experta a este sector hotelero pues tan cambiante, pero lleno de una fortaleza para hacer un negocio estable en el futuro. Adelante. Y bueno, en lo que cambia esto, no quiero pecar de optimista, ¿verdad? Sin duda, hay muchos momentos de incertidumbre. En los hoteles de ciudad, pues estamos viendo esta posibilidad que nos tiene hoy aquí de la tecnología, pues está abriendo el mercado a nuevas soluciones. Hay ciudades donde ahorita ya la ocupación ya volvió. Estas grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara, Tijuana, que tiene unas ocupaciones bien interesantes, muy altas, pues no todos tienen esta misma suerte, ¿no? En esta industria automotriz, todos esos hoteles de negocios que están a lo largo de la carretera, pues vaya que se la han complicado por estas nuevas herramientas tecnológicas que permiten la comunicación a distancia, y que a veces para las empresas en momentos complejos de liquidez, pues han sido una solución para no movilizar a su personal. Pero bueno, estamos en este proceso de servicios profesionales, buscando esas oportunidades de mercado, analizando la competencia. Hacemos unos reportes bien interesantes donde podemos analizar estudios de oferta y demanda, esas claves del sector, ¿no? Hacia dónde va. Por ejemplo, en la pandemia pues fue muy importante estar analizando los lineamientos internacionales que hablaban de cómo brindar al huésped esa experiencia de seguridad, ¿no? Ante una pandemia como esta, pues también fue parte de las consultorías que brindamos en este momento. Y pues ahora sabemos el potencial que tienen las marcas hoteleras, estas posibilidades de crear servicios
que ayudan a la fidelidad de los huéspedes, ¿no? Buscando que esas plataformas tecnológicas de cada una de las marcas, pues logre atraer a los huéspedes de una manera más eficiente, pero siempre estudiando bien cómo lograrlo, ¿no? Las recomendaciones que hacemos en los trabajos de evaluación, en estos estudios de mercado, siempre van con una sensibilidad local. Nos auxiliamos de profesionales que están en la zona, con un grupo de expertos que logran hacer el sentir de las demandas regionales que llevan. Otra de las tendencias que identificamos muchísimo, y yo creo que mundialmente, pues es el turismo de salud, ¿no? México también tiene un potencial impresionante en el turismo de salud y en el turismo médico. Hay lugares que, bueno, pues ya son pues muy comentados como casos de éxito, donde los extranjeros van a hacerse tratamientos dentales, cirugías y diferentes intervenciones que necesitan. Y bueno, pues este mercado del sector salud pues está yo diría que en ciernes, ¿no? Rumbo a un desarrollo potencialmente probado. Así que yo creo que en los próximos meses, próximos años, veremos crecer este concepto junto con las experiencias. ¿Cambiamos? Pues la evaluación, que es la parte que tengo el gusto de comentarles y platicarles, que a lo mejor es un lugar común para ustedes, para sus clientes, que desde Horwath atendemos, pues va muy de la mano de este marco legal local e internacional que va junto con los actores, las autoridades que regulan la materia en el país, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estos estándares que se emiten desde la Secretaría de Hacienda, pero también, les digo, así es un mercado global que necesita hablar con las mismas palabras, con las mismas herramientas. Ustedes saben, desde la contabilidad, nuestros clientes, lo importante que es atender a esas normas internacionales que uniformizan, que estandarizan nuestro quehacer profesional. Y bueno, pues la evaluación no es la excepción. Los trabajos que realizamos desde Horwath pues van directamente y estrictamente apegados a estándares, pues algunos de Estados Unidos cuando hay estos créditos, o también cuando estamos hablando de la Unión Europea, los estándares de RIC son muy importantes para la elaboración de nuestros trabajos evaluatorios. ¿Continuamos? Y pues permítanme explicarles un poquito más de por qué son importantes estas normas. Pues sin duda porque nos dan un camino a seguir confiable, que brinda transparencia en los procesos, pero que también genera confianza. Los propósitos pues pueden ser todos los que imaginemos, pero muchos relacionados a la toma de decisiones, a la adquisición de nuevos modelos de negocio, a la solicitud de un crédito. Estamos en un momento que los actores están pues resolviendo situaciones, enfrentándose a renegociaciones, a fusiones con demás empresas, donde puedan hacer sinergias para salir adelante. Y este propósito de la evaluación, pues pueden ser en estos diferentes tipos de avalúos, que pueden ser bancarios, estos avalúos comerciales también. Recordemos pues la parte impositiva y las obligaciones que surgen desde esos estados de resultados, donde los activos pues forman parte importante en determinar pues el valor de las empresas. También cuando hay un pago por un proceso de adjudicación, de adquisición de inmuebles, los avalúos catastrales pues también son otra parte que va muy de la mano cuando los propietarios de los inmuebles pues se autodeterminan en estos valores catastrales y pagan sus impuestos, y pues ahí entran estos importantes herramientas que son los avalúos, ¿no? Soportes en litigios, estos respaldos en transacciones, las garantías crediticias,
Y a veces pues son esos avalúos, pero muchas veces son estimaciones de valor cuando no contamos con toda el soporte documental que te puede brindar una escritura o información de estos estados financieros, ocupaciones y demás indicadores tan particulares de la industria turística. Pues bueno, a veces se realizan solo estas estimaciones de valor. Adelante, por favor. Y bueno, pues esta actividad que realizamos junto con colegas en todo el mundo, pues sí buscan tener un criterio imparcial para lograr esa transparencia, ¿no? Y realizar avalúos objetivos que puedan servir como una base real para los tomadores de decisiones. Estos controles pues se hacen desde el aspecto técnico, pero también desde las conductas éticas tan importantes en la evaluación de inmuebles, de activos, de el equipo, la maquinaria, esas evaluaciones de empresas o de marcas, estos tangibles o intangibles que tienen que ver con determinar el monto del valor del patrimonio de personas, de organizaciones, de instituciones, esas garantías bancarias que son objeto de un crédito, pues ahí siempre hay un avalúo que va a lo largo de todo el camino del crédito, de la toma de decisiones, dándonos una certeza en un valor en el que debemos de realizar las operaciones. Adelante. Yo lo que a mí me gustaría dejar sobre la mesa esta tarde, la importancia de dejarse asesorar por expertos. Los servicios profesionales que se ofrecen desde una empresa con alcance global, con la visión de lo que está pasando en el mundo, de lo que nos puede servir como una decisión tan importante que puede hacer la diferencia entre la viabilidad o la inviabilidad de una organización, de una empresa. Estamos ante un escenario totalmente incierto, ¿no? Ya nos da miedo qué está pasando en el mundo, que si hay fugas de gas, que si el cambio climático, un gran huracán como el de la mañana que veíamos que iba a llegar a la Florida, pues nos hacen pues, tomar decisiones. Y cuando las hacemos desde la experiencia de más de un siglo, como les comentaba, con ese conocimiento y cómo permea la información sobre pues los diferentes actores y movimientos mundiales, pues tener a un experto que tiene las calificaciones, habilidades y experiencia y que forma parte de una red donde podemos consultarnos cuando hablamos de nuevas tendencias, de nuevos mercados, de cómo crear fidelidad con los clientes, cómo atender diferentes nichos, ¿no? Sabemos que antes hablábamos de familias, pero ahora hay tantos tipos de familias, tantos tipos de necesidades que estar viendo cuál es el mayor y mejor uso para nuestros activos, cómo reconvertir los inmuebles que por circunstancias de, por ejemplo, esta crisis sanitaria, pues vemos que ya no funcionan, que no es lo que buscan las personas, manera de la mano con una consultoría confiable en evaluación, en servicios de consultoría, incluso de esta gerencia de los inmuebles, ¿no? Cómo llevarlos a ser eficientes, cómo recomendar, pues también sobre la operación, cómo hacer más eficiente esa utilización tanto del capital financiero como del capital humano, ¿no? Sabemos por todos nuestros clientes que de las cosas que dejó la pandemia, pues es que esa cadena de valor se rompió un poco, ¿no? En la construcción, pues no están los insumos en rangos de precios accesibles y están volteando los constructores a hacer nuevas estrategias, pero también desde el turismo han tenido problemas para la contratación del personal. Decía alguien que el que no tenga problemas de esto, pues está también faltando a la verdad, ¿no? Porque realmente ha sido todo
un reto histórico volver a tener esa cadena de valor de expertos en hotelería dentro de pues las diferentes empresas hoteleras. Estamos en tiempos de cambio, estamos en tiempos de tomar decisiones, estamos en un periodo que hay que buscar los mejores rendimientos y pues yo quisiera esta tarde poner sobre la mesa lo que representa el valor del turismo en México, lo que representa la potencialidad de nuestro país como un mercado receptor de estos turistas internacionales. Tenemos la ubicación, tenemos la infraestructura, tenemos las inversiones de grandes fondos de capital en nuestro país que tienen esta vocación hotelera y que hoy por hoy están buscando adquirir nuevos activos hoteleros por la rentabilidad y la promesa futuro que tienen. Nada está escrito, hay muchos cambios, vimos que modelos que habían funcionado por muchas décadas, pues hoy pues sabemos que pues dejaron de ser deseables para pues, el usuario, estos turistas internacionales, pero hay otros que tienen un potencial enorme. Turismo de salud, el turismo de experiencias, el turismo donde la fortaleza gastronómica o cultural de diferentes ubicaciones y bueno, nuestra arquitectura colonial y prehispánica tan reconocida en el mundo, pues nos vuelven a México un activo de gran valor. Yo quisiera cerrar agradeciendo esta oportunidad de exponer los servicios desde la dirección de Horwath en México. Buscamos estos valores de mercado en nuestro país, buscando nuevas soluciones para nuestros clientes y siempre con el espíritu de transparencia y de buscar ese mercado de los compradores y los vendedores que tienen información y que pues tratamos de llevarlos por un camino de éxito en sus diferentes emprendimientos. ¿Seguimos? Pues un poquito más de toda la potencial de esta evaluación que dentro de sus organizaciones puede ser el realizar avalúos para actualizar estos estados de resultados, estos activos de las organizaciones, pues siempre es importante mantener valores actualizados. Continuamos. Pues bueno, vean esta imagen de las bellezas naturales de nuestro país. Díganme si no vamos a ser un país muy exitoso en la recepción de turistas extranjeros. Adelante. Pues lo repito, estamos a sus órdenes para ese asesoramiento experto, para acompañarlos en las viabilidades financieras de los proyectos que tengan a bien emprender. Muchas veces esas recomendaciones también podríamos ponerlas en la mesa y que cuando conversen con inversionistas, con clientes y que sepan que hay un activo hotelero en el camino, pues yo estoy segura que nuestro equipo como Michelle, como Fabián, como Valeria, como Michael y John, que están en Estados Unidos y que tienen también una gran trayectoria, pues vamos a poderles brindar esas estrategias, pues hasta de marketing y gestión de proyectos. ¿Continuamos? Pues solo me queda agradecerles la gentileza de su tiempo, de su escucha y de su atención y decirles que pues nos encantará poder conocerlos y acercarnos. Y una vez más al director que atinadamente dirige esta gran organización CRO, Pablo Mendoza, pues su gentileza por abrirnos el espacio y permitirnos dirigirnos hoy a todos los clientes de CRO. Pues muchas gracias, Lorena. Te agradecemos mucho el apoyo. Creo que es un tema interesantísimo. Creo que es algo que, sobre todo, como tú dices, con tantas bellezas naturales, hotelería y tanto por desarrollar,
tantos elefantes blancos que tenemos por ahí en varios lados, creo que podemos convertirlos en productivos, ¿no? Y yo creo que una labor muy importante sería el apoyo que tuvieran de HT Hotelería, ¿no? Sin duda, esos activos ociosos hay que ponerlos a trabajar. Estamos en tiempos de toma de decisiones y pues con mucho gusto nos encantará poderlos atender en la ocasión que ustedes así lo requieran. Bueno, Muchísimas gracias. como todos estamos a sus órdenes, estimada audiencia. Me permito presentarme, soy Carlos Carpí, contador público certificado. Yo soy el líder del área de consultoría en Crow y voy a ser el moderador y coordinador. Estoy siendo el moderador y coordinador junto con Michelle, con Pablo y con todo el equipo de soporte de este evento. Lorena, te agradecemos mucho y Lorena estará a sus órdenes. Ya dejó ahí sus datos y vamos a subir todo esto a todas las presentaciones, se están grabando todo esto con objeto de que puedan volver a oírlo las veces que sea necesario y puedan consultar, si así lo desean, a nuestros especialistas. Para continuar, pues, gracias. Un éxito. ¿de qué, Lorena? Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego, Lorena. Para dar continuidad a nuestro evento, me voy a permitir presentar el siguiente tema, que es tasas de referencia crediticias, la situación sobre todo de la tasa LIBOR que desaparece, y para ello contamos con dos de nuestros grandes especialistas. El doctor Miguel Moreno Tripp, que es nuestro socio de esta práctica de evaluación, que es egresado en finanzas en la Universidad de Tulane. Tiene un máster en administración de negocios financieros en la misma Universidad de Tulane. Tiene una maestría de alta dirección en las empresas de IPADE. Es ingeniero industrial, CFA, IMEF y es miembro del IMEF. También tenemos a Jorge Luis Soto Peña. Él tiene una maestría en finanzas, es egresado del EGADE, del Tecnológico de Monterrey, diplomados en el ITAM, en derivados financieros, productos financieros, estructurados, ciencias de datos. Tiene diplomado especializado en Nueva York, en el Instituto de Finanzas de Nueva York, en Trading de Volatility, derivados exóticos, y es ponente de diversos cursos relacionados con la operación de pricing y evaluación de instrumentos financieros, derivados del plan vainilla, exóticos y notas estructuradas. Pues dejo a nuestros dos grandes especialistas aquí. Inicia Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas bienvenido, tardes. buenas tardes, Miguel. Gracias, Carlos. Todo tuyo el escenario, Miguel. Muchas gracias, Carlos, y muy buenas tardes. Qué gusto saludarnos. No sé si Jorge Luis, si quieres comentar una bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Y bueno, pues efectivamente, como lo decía Carlos, lo que vamos a hablar es pues de esas tasas de referencia y cómo viene la eliminación de la tasa LIBOR. Vamos a adelantarlo un poquito, vamos a platicar un poquito de los antecedentes, qué características necesarias tendría una nueva tasa. No está definido del todo en el mundo, México sí, en el resto del mundo, pues viene esta tasa, esa SOFR, o SOFOR, en algunos lo pronuncian así. En México tenemos la TIE de fondeo y luego vamos a platicar un poquito de los servicios relacionados con esta parte. Bueno, pues comentando, la LIBOR es London Interbank Offered Rate y es parte de una familia de las IBOR o IBOR, Interbank Offered Rate. Hay Euribor para Europa, TIBOR para Tokio, HIBOR para Hong Kong y la más conocida es la LIBOR. La LIBOR pues viene desde los 80. Antes se utilizaba la tasa de bonos del Tesoro americano, los Treasury Bills, pero pues no reflejaba las consideraciones de fondeo bancario que se daban. Entonces empezó desde allá de los 80, ¿no? Entonces no es nada nuevo, pero sí tiene vamos a ver esto, sí ya tiene su tiempito. Es enorme el mercado que está referido
a esta tasa LIBOR, ¿no? Hoy por hoy, bueno, hasta unos pocos años de que se publica esto, algo así como 500 trillones en notación americana. Son millones de millones en notación americana, de nuevo. Para poner las cosas en perspectiva, la economía mexicana, dependiendo en cómo la estamos midiendo, pero alrededor de 2 trillones. La economía americana, que pues en condiciones normales, entre comillas, regresamos al 19, digamos, pues básicamente del mismo tamaño, Estados Unidos, China y la Unión Europea, algo así como 20 trillones. Es decir, entre las tres grandes economías, 60 trillones, y bueno, pues esto palidece esas economías que son enormes, contra el mercado. ¿Cuál es el tema de la LIBOR y por qué se está quitando? Recordemos, y por eso parte del título de la presentación son tasas de referencia. Cuando pedimos un crédito en términos de dólares, normalmente en los mercados internacionales es referente a LIBOR más un spread. LIBOR está, exacto, pero el spread va a depender, pues poniéndolo coloquialmente, depende el sapo la pedrada. Es decir, básicamente todos los créditos, bueno, no todos los créditos, pero la gran mayoría de los créditos tendrían esa tasa LIBOR, y dependiendo del riesgo que tenga cada empresa, cada acreditado, bueno, pues ese spread va a ser muy poquito si tiene poco riesgo, o pues algo más grande si tiene un riesgo más alto. Por eso la importancia de tener esa tasa. No solamente es en dólares, vienen dólares americanos, yen, euros, libra esterlina y franco suizo, y va desde un día, préstamo de un día literalmente, o sea, lo que se conoce como overnight o a un día, pues es la traducción, ¿verdad? Hasta un año. Entonces hay todo eso. ¿Cuál es el problema? Pues que esa LIBOR no está dada por transacciones reales. Es decir, no se opera en algún lugar con alguna transacción y que de ahí se determine cuál es la LIBOR, sino que se hace una encuesta entre los bancos. Y por tanto, pues son estimadas y ciertamente fueron susceptibles a manipulación realmente como sucedió. Varios de los problemas, como lo presenta aquí la filmina, pues parecía que en ocasiones no se movía, porque pues la encuesta, no quiero decir que se llenara mal, sino que pues no reflejaba del todo las condiciones del mercado. Y el último punto, ciertamente sí, se coludieron varios bancos, fue un escándalo que derivó al menos en una persona que pisó la cárcel, y salió, pues ahora ya tiene el año, una cosa así. ¿Por qué era eso? Bueno, pues porque no estrictamente por la LIBOR en sí misma, sino por las operaciones de derivados que tendrían los diversos bancos. Por tal motivo, se hizo necesario una tasa a un solo día. A un solo día, y de ahí se construían tasas, bueno, más bien curvas, para determinar las tasas a distintos plazos, que eso Jorge nos comentará en un momento. Entonces, ese es pensémoslo como que es el átomo de las tasas, crediticias en este caso, ¿verdad? El átomo de las tasas, y sobre el que se va construyendo para determinar pues ya la tasa, ¿no? Entonces necesitaríamos saber el riesgo del acreditado, bueno, pues eso lo determinará el banco, etcétera. Pero también hay un elemento que no se está, todavía, vamos a ponerlo así, todavía no se refleja en estas condiciones, y es el plazo. A eso es un día, bueno, sí, nada más que una tasa a un mes, o a 6 meses, o 9 meses, o más plazo, pues va a ser distinta. Y esto ahorita nos platica Jorge de esa parte. Lo que comentábamos un poquito, estos datos, y la SOFOR, pues sería una medida amplia del costo de pedir prestado, en donde sí se hacen operaciones,
sí se toman en cuenta operaciones y están garantizadas esas operaciones. Entraríamos en tecnicismos, se llaman reportos, no vale la pena, creo, adentrarnos en ese punto, pero son operaciones reales con garantías de bonos del tesoro, americanos o mexicanos en su caso, y entonces son más realistas. No deja de estar exenta de problemas, como lo vamos a ver, ahorita. Nos va a servir para contratos financieros, y pues el segundo bullet, servir como tasa de referencia para préstamos y el financiamiento a plazo. Se cambió la LIBOR en una etapa antes del cierre, que fue una encuesta ya obligatoria a raíz de ese escándalo, y como dice ahí también, el 29 de enero del 2021, esa persona pues salió de la cárcel, ¿no? Después, pues, básicamente 10 años por ese escándalo, ¿no? Sin embargo, ya se acabó. No es que estén mal en las encuestas por sí mismas, sino que no son ideales. ¿Qué tenemos? Bueno, pues ya desde hace par de años, ya se usa una auscultación, ya reconociéndose las varias tasas que se están presentando en el mundo. Todavía no hay un claro ganador, pero en eso se está. Para octubre del 2020, pues ya se tiene un tiempo, es la interpretación NIF 24, reconocimiento del efecto de la aplicación de las nuevas tasas de interés de referencia. Y desde luego que ahí podemos apoyar. Yo lo veo como que estuviéramos en una playa muy bonita, viendo hacia las montañas, y caray, pues no nos hemos dado cuenta de que ahí viene un tsunami, no malo, no tiene que ser malo de ninguna manera, pero sí hay que atenderlo, sí hay que atenderlo. Ha habido varias tasas, y una de las características que tiene que ser es que sean creíbles, ¿no? Ya le aprendimos, entre comillas, a la mala, que pues, pueden ser sujetas a manipulación. Por más de que alguien haya pisado en la cárcel, pues el mercado es tan importante y la afectación es tan grande que pues no se vale. Estas son las diferentes tasas que vendrían a sustituir, ya así como había LIBOR, HIBOR, PIBOR, etcétera, pues están estas que vemos en la pantalla. SOFR en Estados Unidos. Secured Overnight Financing Rate. Tasa de financiamiento garantizada a un día. Eso son lo que las siglas nos lo dicen, ¿no? Como ahí está traducido. En Reino Unido, bueno, se le conoce como SONIA, Ster en la zona del euro, Taron en Suiza y Tona en Japón. Es más complejo, es un poquito más complejo como antes. Antes estaban las LIBOR, HIBOR, etcétera, y aquí pues sí ya se separan. Y queda más claro en este gráfico. Por allá está fuera de los tres círculos, la tasa LIBOR overnight, la ON overnight, o sea, a un día, y tendríamos esos tres círculos, el verde, azul y el rojo. El verde, colateralizadas. Eso quiere decir que se hagan operaciones que realmente, bueno, el azul nos dice que sean basadas en transacciones, pero que sí estén con una garantía. Y que además, fíjense, ya no es solamente entre los bancos, sino mayoristas. Empresas grandes, pues ya pueden aplicar para esto. Sin embargo, si vemos la única que cumple con esos tres círculos es la SOFR. La SOFR es la que nos estaría funcionando, vamos, se perfila como la tasa de referencia a futuro para los distintos créditos. Bueno, fue para atrás. El tema son las curvas. Es decir, esa es tasa un día
y aunque se están emitiendo a 30, 90 y 180 días por medio del FED, pues ahí es donde podemos pues también apoyar. Primero en la transición o sea, creo que el punto de arranque de todo esto es pues crear no la conciencia, pero sí decir, oigan, tengan cuidado porque vienen estos cambios. Segundo, podríamos apoyar pues en esa transición, pero tiene un tema aquí que le falta y son las curvas que tienen que ver con referencia a los diferentes plazos. Jorge, no sé si nos quisieras comentar, por favor. Así es, doctor. Una de los servicios que tenemos relacionados a esto es la construcción de curvas, así como mencionaste. Hay instrumentos o hay pues tasas de referencia que están basadas en transacciones reales, entonces esas la mayoría están pues hechas con reportos y estos instrumentos pues es el colateral de la misma transacción, entonces podemos ayudar a construir curvas referenciadas a instrumentos colateralizados y curvas relacionadas a instrumentos no colateralizados, ¿no? Por ejemplo, las tasas de referencia anteriores bajo los cuales muchos créditos han sido emitidos, por ejemplo, en México se emiten a TIE 28, ¿no? Esas son transacciones o esa tasa de referencia no es una tasa de referencia colateralizada. Y para esa tasa de referencia, pues se tienen que construir curvas de tasas de interés al plazo, ¿no? Entonces, dependiendo del plazo, hay una tasa, ¿no? Lo mismo sucede para instrumentos pues, que estén para estas nuevas tasas de referencia, por ejemplo, la SOFR o la EONIA o cualquier tasa de referencia nueva, pues también se tienen que construir estas curvas a plazos mayores al que está referenciado la tasa, ¿no? Como es el caso de la SOFR, que es una tasa de un día, pues de esas se pueden construir hasta plazos de 30 años, ¿no? Es correcto. Y ahí es donde pues hay que tener cuidado, ¿verdad? El diablo está en los detalles, porque ciertamente va a ser la software, pero ya sabemos que es nada más un día. Y el intermediario, vamos, estará haciendo su trabajo, ¿verdad? Por supuesto. Pero pues habría que ver si esa curva, que pues no está un poquito cara, por ponerlo en términos, pues muy amables, ¿verdad? No está un poquito cara, y pues se acaben pagando tasas, tasas más altas, ¿no? Y seguramente con su estrés. Eso sí, no se va a quitar, no va por ahí el tema, ¿verdad? Puede variar, no necesariamente va a ser el mismo. Ese es otro punto que hay que revisar. No necesariamente sería el mismo, pero pues ahí va a ser ese puente, digámoslo así, entre la tasa SOFR o pie de fondeo que la mencionamos, son equivalentes, pie de fondeo en México y SOFR en el resto del mundo, pero hay ese pequeño paso, ¿no? Antes teníamos la pie de 28, bueno, la seguimos teniendo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver los plazos. La seguimos teniendo, la pie de 28 días, de 90 días, de 180 días, y pues bueno, ahí estaba. Ahora, pues no hay como tal. Ahí como está puesto en las terminas, pues dan esos promedios, pero pues puede tomarse o no tomarse. La que cuenta, entre comillas, es la SOFR, y pues de ahí de ahí lo que se construye en la curva, ese extrita, vamos a ponerlo así, para los diferentes plazos, y luego se sumaría el spread, ¿no? Entonces, ahí hay una parte técnica importante como para deber tenerlo en cuenta. Esta gráfica, aunque no están en las mismas proporciones ni demás, ya nos dice, sobre todo la de la izquierda, nos dice ya los niveles de la SOFR, es la parte azul, comparativamente con otras tasas. Entonces, ya llegó para quedarse. En las otras dos gráficas, pues de cualquier manera, no son comparables entre sí, pero ya nos da la idea de cómo
transaccionalidad sobre las distintas tasas, pues ya es un hecho, ya es un hecho. Y aquí, pues una noticia de Bloomberg, esto es a principios del año, y ya como ya mencionaba, ya se reconocía pues que para el 2020 y el 2021 ha sido ya la principal referencia a tasa flotante y variable, ¿no? Desde luego ese es el punto, ¿verdad? Para créditos que tengan a tasa flotante o tasa variable, pues es donde está el tema. No es perfecta, y por ahí vemos, esta es una gráfica de los niveles que se ha tenido, de la SOFR, de Euro Overnight Financing Rate, ¿no? Pues vean ese pico, ¿no? Es la contra de lo que estábamos hablando. Si bien la LIBOR podría tener ese defecto de que era demasiado suave, es decir, no se presentaban variaciones muy amplias, pues acá no. Acá realmente, por allá de septiembre del 19, pues la tormenta perfecta en ese día. Y pues bueno, pues esa es la SOFR. Y de ese día ese fue el incremento tan fuerte, me regreso tantito, fue el incremento tan fuerte, veanlo, de niveles del 2% a niveles del 5 y fraccioncita, o sea, más del doble, casi el triple, ¿no? Un poquito, bueno, no llegó a tanto, ¿verdad? Pero casi el triple, a dos veces y fracción. Y bueno, pues es la contra, ¿verdad? Sí son operaciones reales, sí es todo esto, ya no tendríamos los promedios, pero sí pues, el mercado se dio y pues esa es la que habría que tomar. ¿Qué hay en México? Bueno, pues está la TIE de fondeo. Y también vean esa circular, las circulares aquí que en este contexto, son circulares emitidas por Banco de México. La numeración, en este caso, es la número 1, diagonal el año. Es decir, durante el 2020 se emitirían 10 circulares, bueno, esta fue la primera, ¿no? Empezandito el año, el 2020, hace 2 años, o año y medio, pues, perdón, 2 y medio, se emitió empezó a sacarse esta tasa de pie de fondeo. Ahí dice determinada, hombre, sí, claro, es determinada, pero por no poner que es la suma de las tasas tomadas con una cierta metodología, por supuesto, y publicada. No quiere decir que Banco de México, ni el gobierno federal, el IPAB, Banxico o Indeval, pues cualquier entidad decida, en vez de determine, decida qué tasa es. Son las de mercado. Lo calcula ese promedio, lo calcula Banco de México y lo publica, pero no es que lo determine, a contraposición de la tasa objetivo. Es así. Esa tasa objetivo es así, Banco de México es quien quien decide, ahí sí decide, no determina, ¿verdad? Sino decide qué tasa utilizar. Y pues es un poco de lo mismo, un poquito más técnico, digámoslo así, pero pues ahí en la primera sección de rojo, bueno, pues esa tasa de referencia cercana a la tasa libre de riesgo que refleje las condiciones basada en transacciones observadas en el mercado, etcétera, ¿no? Ya no me sigo con todo lo demás, pero pues básicamente es el mismo, la misma metodología, la misma idea, el mismo todo de la SOFR. En México pues será la TIE, se le conoce como TIE de fondeo o TIE a un día. Y pues bueno, pues ya empezó como comentábamos. Un dato, y no sé si quieres complementar, Jorge, con respecto a la TIE de 28 días. No es algo que se conoce mucho o se le da mucha, pues bueno, no se le da la importancia, vamos a decirlo así, pero en el Chicago Mercantile Exchange es el tercer contrato más operado después del dólar y el euro. Jorge, no sé si quieras comentarnos un poquito de ese tema.
pasan cosas curiosas con instrumentos financieros mexicanos. Y uno es ¿no? La TIE de 28, como la mayoría de los créditos en México están colocados o utilizan como base, como tasa de referencia, la TIE de 28 días en sus préstamos, aún y que el préstamo o los pagos de intereses no sean cada 28 días, se utiliza mucho como referencia. Pues es por eso que también en Chicago, en el Chicago Mercantile Exchange, que es pues uno de los mercados derivados más grandes del mundo, si no es que el más grande, donde más participantes hay y liquidez, pues se opera la TIE, ¿no? Como uno de los instrumentos más operados. También el dólar peso en general, pues es una de las divisas más importantes, ¿no? De las divisas más operadas en mercados globales. Y eso es porque es usado como proxy para meterse a otros países de Latinoamérica, ¿no? Básicamente. Es correcto, sí, y efectivamente no nos damos cuenta muchas veces de eso, y pues, vamos, no tendríamos por qué todo el mundo saber de todo, ¿verdad? Por supuesto, pero, pues ciertamente esto pues, es del día con día, existe y demás, y pues desde luego que podemos apoyar en las necesidades de la empresa. Esta es una de las últimas calendarios, vamos a ponerlo así, de cómo va a ser ese desfase de las TIEs de 28, 91 y 182 días. Se van a empezar a ya eliminar la TIE de 28, luego dejar de publicar, no eliminar, sino dejar de publicar, primero 91 y 182 días, y luego ya la TIE de 28 días a más, al segundo semestre del 2022. Es conveniente revisar los contratos que tengan a tasas variables, ya en general, tanto en términos de dólares u otras monedas, si es que lo cuentan con ellos, pero ciertamente cualquier contrato en tasa variable que se tenga la empresa hoy por hoy en pesos, pues va a estar referenciado, como bien comenta Jorge, lo más referenciado va a ser la TIE de 28 días. Hay que empezar ya a ver qué se va a sustituir y pues tener este antecedente, pues para cuando se toquen renegociaciones con los bancos, si no es que desde antes ya se pidan, pues tenerlo presente, ¿no? Y pues que sepan que existe, ¿no? Esta es la gráfica de la TIE de fondeo a un día. Vean los niveles, desde el 8% por allá del 2008, se bajó pegadito al 4%, luego por abajo del 4% entre el 2014 y 2016, un 3% por poner ahí un número, se fue subiendo poco a poco hasta por allá del 19-20 antes de la pandemia, baja con la pandemia a niveles del 4%, y vuelve a subir a niveles del 8%. Pues 8%, 4%, 2%, bueno, pues es 2% del monto que se debe. Entonces, una subida de tasas del 4 al 8%, pues los intereses están yendo básicamente al doble. Y en ese sentido, pues podemos apoyar en dos vías. Uno es la construcción de tasas, que ya lo comentó Jorge, y pues la siguiente, ¿por qué no continúas, porque el tema de todo el pricing, evaluación y demás? Sí, con gusto, doctor. Bueno, el primer punto, que es la construcción de curvas de tasa de interés de referencia a distintos plazos para curvas colateralizadas y sin colateralizar. Eso es lo que les comenté hace ratito. Otra cosa que está relacionado mucho a esto es el pricing y evaluación de activos financieros, créditos, inversiones, derivados, notas estructuradas, cuyo subyacente esté relacionado a tasas de referencia anteriores o nuevas. Como comentó el doctor, en el slide anterior se ve el movimiento de la TIE de fondeo, ¿no? Entonces, pues si la TIE de fondeo tiene esa volatilidad, es importante contar con una estrategia
de cobertura de riesgos financieros, específicamente de tasa de interés, pues para eliminar esta fluctuación o disminuir la volatilidad de nuestro portafolio de deuda, ¿no? Si es que tenemos deuda referenciada a tasas de interés variable, ¿no? Obviamente no solo pasa con las tasas de interés, pasa con el tipo de cambio, entonces en esa parte pues les podemos ayudar con toda la parte de evaluación y pricing, ya sea para entrar en una transacción nueva, que quieran saber cuánto cuesta una transacción, cuál es el valor justo de una transacción nueva, o para saber el valor de mercado de una transacción que hayan pactado y que todavía tenga días por vencer, ¿no? Un derivado que pactaron, por decir, a 1 año y que les queden 6 meses, bueno, ese derivado pues ya no vale lo mismo, no tiene el mismo precio de mercado que tenía cuando se pactó en un inicio, ¿no? Otra parte en la que los podemos ayudar es con la parte de contabilidad de instrumentos financieros derivados. Los derivados financieros pues tienen un registro contable específico, dependiendo si son usados como especulación o cobertura, ¿no? Y por último, auditoría de derivados, que es asegurar que la operación de derivados cumpla con los estándares y mejores prácticas de mercado. Ahí pues tenemos bastante experiencia apoyando a distintas empresas, tanto del medio financiero como corporativos. No sé si quisieras agregar algo doctor. Sí, sí, yo quisiera pues terminar la plática con esta idea. El cambio de las tasas, el cambio, pues les digo, es un tsunami, ¿verdad? No, a lo mejor no lo hemos percibido todavía, ¿verdad? Y de nuevo, no tiene que ser necesariamente malo, no es destructivo en ese sentido, sino que es una ola enorme a la que hay que subirse. Segundo, y precisamente con estos, a raíz de estos cambios y demás, y con el tema de derivado, pensemos en, y toco madera, ¿verdad? Que no tengamos un accidente de carro, bueno, pero si lo tenemos, pues para eso tenemos un seguro, algún seguro de gastos médicos y demás, pues ojalá no nos enfermemos, toco madera, pero si nos enfermamos, bueno, pues ahí tenemos un seguro. Vean desde esa perspectiva el tema de los derivados para las tasas de interés, tipos de cambio y demás. Pues lo tendríamos para esos casos. No es gratis y no hablo de nuestros honorarios, ¿verdad? No, sino que cuesta eso, pues claro que cuesta, pero pues no vamos por la vida sin seguro de automóvil, no estamos, bueno, podríamos hacerlo, ¿verdad? Pero pues luego vienen las consecuencias, ¿no? Ojalá y no, ¿verdad? Toco madera de nuevo. Seguro de gastos médicos y demás. Sí cuesta, pero es necesario tener. Es un poco de lo mismo con el tema de los derivados. Cuestan en cuanto a los diferentes tipos de derivados y demás, pues de alguna manera u otra, ¿verdad? Se pagarán primas, si así se llaman, de hecho, en algún tipo de derivado. Así se llama, igualito que las primas de seguro, pues es el mismo nombre, porque en el fondo, pues no es más que de lo mismo. Bueno, pues muchas gracias y les dejamos los mails para cualquier referencia, cualquier consulta, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Jorge. Creo que ha sido muy interesante todo este tema, sobre todo para nuestros directores de finanzas que nos están oyendo, principalmente. Digo, no todo para todos es interesante, pero pues los usuarios principales de esto pues son nuestros financieros de las empresas que son clientes nuestros o posibles clientes nuestros y que estarán muy interesados en ello, yo creo, Miguel, Jorge. Y bueno, aquí están los datos de nuestros especialistas y pues vamos a continuar. Gracias, Miguel. Gracias, Jorge. Gracias. Bueno, gracias. Para continuar con nuestro evento, pues vamos a tocar ahora un tema que ahora sí que, como dicen, que es como la pandemia, llegó para quedarse, ¿no? La famosa ciberseguridad, ¿no? Que no es un tema de moda, no es un tema, es una necesidad que ya tienen actualmente nuestras empresas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente antes, pues llegaba el pillo con la pistola, te decía arriba las manos, ¿verdad? Y y trae todo lo que traes, y ahora pues, ahora no llega así, ahora llega camuflajeado a través de la ciberseguridad, ¿no?
a través de los sistemas. Y para ello aquí tenemos dos grandes especialistas. Tenemos a David, el cual es nuestro líder en ciberseguridad y está certificado en ello. También está certificado en 301 ACL, lenguaje de auditoría informática. Tiene una certificación ISO IS 27001, que es de seguridad. Y Scrum Foundation Professional certificado, también está certificado. Y es egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración. Y aunque creo que ya no le gusta ser contador, ahora es más informático, también tiene la licenciatura en informática. Pues aquí está nuestro especialista líder de la práctica de ciberseguridad, que es David. Pero tenemos otro líder también. Tenemos al ingeniero Alan Adrián Contreras Flores, el cual está certificado en hackeo ético. Es un Big Bundle Ranking en Bullscope 137 a nivel mundial. Es un hack de box como Hacker Elite. Y tiene grande experiencia en industrias aseguradoras, financieras, gobierno, automotriz, tecnología. Es un gran hacker. Pero esto es lo que le llamamos un hacker ético, no un hacker de los malos. Es un hacker ético que nos ayuda a ver que un hacker malo pues no nos ataque. Pero para no profundizar más en esto y dejar a los expertos en ello, David, adelante, por favor, tienes el micrófono inicialmente. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, como bien lo mencionas, la ciberseguridad es algo que llegó para quedarse y bueno, qué bueno que hoy tenemos la oportunidad todos de tocar estos temas tan relevantes, este tema de ciberseguridad con la colaboración aquí de Alan, que vamos a aportar mucho seguramente. Bueno, ¿cuál es el contenido de la plática? Es una plática breve, vamos a ver conceptos básicos de ciberseguridad, los objetivos como organización, como empresas, ¿cuáles serían los objetivos deseables que deberíamos de llegar a tener o confirmar si es que lo tenemos? Y bueno, ¿cuáles son esas ciberamenazas que están ahí afuera y también adentro de las organizaciones? Les vamos a platicar muy brevemente sobre las soluciones que hoy día Crow está ofreciendo en temas de ciberseguridad. Y Alan pues nos va a ayudar, ¿no? a ver desde el punto de vista más práctico todo el tema de análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración, que básicamente son como que la joya de la corona, de los puntos más importantes en estos temas de ciberseguridad y en lo que es la parte de auditoría, ¿no? De este tipo de revisiones. Como tal, ¿qué es la ciberseguridad? Bueno, pues básicamente es el conjunto de procedimientos y herramientas que se implementan en cualquier empresa. ¿Para qué? Para proteger la información. ¿Qué tipo de información? Pues es la información que se genera y procesa a través de cualquier computadora, un servidor, un dispositivo móvil, las redes de todos los sistemas informáticos que hoy pues básicamente todos trabajamos así, ¿no? Cambió la era del papel, cambió la era de la pluma, el lápiz y el cuadernillo. Básicamente hoy todo el día trabajamos con medios electrónicos, con computadoras, ¿no? Entonces toda la información ahí trabaja y básicamente eso es lo que debemos de cuidar, ¿no? Como tal, la ciberseguridad nosotros la definimos como una práctica de defensa, donde necesitamos analizar 5 elementos. El primero es ¿qué debemos de defender? Oye, toda la información, absolutamente toda la información que está en mi control en mi empresa la debo defender. La primera respuesta que vendría a la mente debería de ser sí, pero a veces pues, no, los recursos, los medios, los tiempos, los esfuerzos no nos dan para proteger todo, entonces es importante esa clasificación, ¿no? ¿De quién los debemos defender? Muchas veces tenemos la idea de que los debemos de defender nada más de los de afuera, ¿no? De las amenazas externas. Y realmente hoy en día la experiencia nos ha dicho que también las amenazas internas inclusive llegan a ser mayores. ¿Cómo lo debemos de defender? Bueno, pues ahí tendremos que analizar cuál es la práctica de defensa que más se adapta a las condiciones y muchas veces también a los puestos y a los tipos de presupuestos que cada organización tiene, a los recursos, ¿no? Hacernos una pregunta de, ¿ya lo estoy defendiendo? ¿Qué estoy haciendo hoy? Hemos tenido charlas con encargados de área, directores de TI, y me dicen, bueno, ya tengo respaldo, no pasa nada. Ah, ¿y dónde está tu respaldo?
en el mismo servidor que tengo la información viva, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles que pudieran sonar no tan relevantes, cuando se materializa un riesgo, sí lo es. Y la última etapa, bueno, se tiene cuantificado el impacto de perder en caso de ser vulnerado. Hoy día sabemos cuánto vale nuestra información, sabemos cuánto nos puede costar en caso de perderla. Desafortunadamente, la mayor parte de los trabajos que realizamos muchas veces llegan a ser reactivos, es decir, cuando ya se les materializó esto a los clientes, y solo hasta esos momentos, o la mayoría, llegan a saber cuánto les cuesta, ¿no? Entonces, esto es un ejercicio de prevención. ¿Qué está amenazando la seguridad de las empresas? Bueno, lo que está amenazando la seguridad de las empresas y de todos en general es el tipo de vida que llevamos. Hoy cada día tenemos una gran dependencia de lo que son, de lo que es la tecnología. Prácticamente quítenos la computadora, la laptop, el celular y se nos vuelve un poquito complicado trabajar o vivir, ¿no? Entonces ese es el principal factor. Los ataques cibernéticos afectan a millones de organizaciones, por eso es necesario contar con servicios especializados. Servicios especializados como los que en Crow ofrecemos para ir un paso adelante para que ustedes, nosotros los acompañemos a ustedes, ir un paso adelante de todos estos ciberdelincuentes y ayudarlos a estar preparados, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, ¿y cuáles son las amenazas más comunes, David? Oye, ¿de qué me debo de proteger? Primero, pues, hoy cada vez más estamos trabajando en la nube, ¿no? Todo lo que está funcionando en nuestra nube privada, una nube híbrida, de muchas fuentes que pueden atacar, ¿no? Conectividad remota, cuando muchas veces los sistemas no están protegidos, y no importa si yo trato de descubrir sus contraseñas 1.000.000 de veces por segundo, no los bloquean, ¿no? Es importante. La parte de continuidad del negocio es súper importante en temas de ciberseguridad, ya que hay ataques dirigidos específicamente a limitar la continuidad de las operaciones de negocio, ¿no? Y este es un tema muy relacionado con todo lo que es el BCP, DRP, BCM, es muy importante. El tema de la protección de datos personales, o sea, cómo se manejan los datos de tus clientes principalmente. Imagínense en escuelas, en hospitales, donde hay gran cantidad de datos personales, es muy importante que estén correctamente protegidos. La seguridad local, que muchas veces ya damos por hecho, por entendido, el tema muchas veces del correo electrónico pensamos que ya no es importante y realmente gran parte de los ataques van por ahí, ¿no? El tema de dispositivos propios o la parte de ingeniería social apoyado en el tema del correo, que muchas veces descuidamos y no capacitamos al personal, es un riesgo muy importante, es una amenaza muy importante. Y bueno, los clásicos, los ataques de seguridad perimetral por medio de bots, virus, lo clásico también. Eso es de manera conjunta lo que nosotros identificamos como las principales ciberamenazas de las que debemos de protegernos. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos? ¿A qué debemos de aspirar? ¿A qué deberíamos de aspirar como una empresa, como una entidad? Bueno, pues debemos de saber que todas las organizaciones estamos viviendo un estado de constante guerra, ¿no? Entonces debemos estar entendidos de que necesitamos protección constante. La seguridad está al tope de las prioridades en las organizaciones y si no lo está en sus organizaciones, deberían de replanteárselo porque, bueno, pues es un tema, como lo vimos, también de continuidad, ¿no? Podría afectar la continuidad de la operación. El tema del oficial de seguridad es un tema que, bueno, por reglamentación, en muy pocas empresas lo solicitan, principalmente el sector financiero, pero dependiendo de la cantidad de sus operaciones, el tipo de sus operaciones, el volumen de operaciones de su empresa, a lo mejor deberían de hacerse la pregunta de si ya lo necesitan. No basta parchear y tener actualizado todos los sistemas. Este era un error muy común que nos encontrábamos con los líderes de TI de las empresas. Nos decían, yo estoy protegido porque tengo esto. Y la verdad es que no es cierto. La alta dirección debe de manifestar de forma explícita que los problemas de ciberseguridad son de todos. Muchas veces no. Hemos encontrado comentarios de la alta dirección donde nos dicen, no, ese es problema del responsable de sistemas, no es mi problema. Y no es cierto. La ciberseguridad debe de venir desde arriba. No importa una inversión multimillonaria que proteger prácticamente a la compañía. Hay
detalles tan pequeños como que comparten las credenciales, y también es algo recurrente, donde durante a lo mejor el alto ejecutivo no quiere estar realizando ciertos procesos que también se le encomendaron y le facilita las credenciales de su como administrador o de usuario, de lo que tenga que revisar a su asistente, y lo asistente lo hace, ¿no? Entonces ahí no está funcionando. Entonces a lo mejor se realizó una inversión supermillonaria, pero por ese tipo de detalles, pues no funciona. Como tal, lo que necesitamos hacer, prácticamente hoy lo están haciendo ustedes de manera conjunta con nosotros, mantenerse informado en temas de ciberseguridad, sobre tendencias, amenazas, tipos nuevos de ataques, consultoría especializada como la que nosotros brindamos, capacitación a su personal y capacitación a los usuarios, muy importante. El tema de ciberseguridad es para toda la organización, porque con un eslabón que falle, esto puede resultar mal. Como tal, es importante mantener un programa de administración del riesgo. Prácticamente los conceptos, si hay tecnología involucrada, no hay un lugar seguro. Los riesgos no deben de inmovilizar la operación, es muy importante que sea algo flexible, y es sumamente importante realizar un análisis de riesgos, después generar una estrategia para ver cómo enfrentarlos. El tema de la gestión, muchas veces nos encontramos, llegamos con el cliente y me dice, sí lo hago porque mira, aquí está mi lista de riesgos. Perfecto, ¿y cómo los gestionas? No los gestiono, nada más tengo mi lista. Entonces, pues eso tampoco sirve de mucho. Como tal, es muy importante y la ciberseguridad debe de estar alineada a la estrategia del negocio, ¿no? Es muy importante saber como entidades qué es lo que están buscando, qué es lo que hacia dónde quieren ir, y alinear este tema de la ciberseguridad, porque bueno, si no puede tener consecuencias importantes. Bueno, y en temas de ciberseguridad tampoco se trata de descubrir el hilo negro. Ya hay mejores prácticas a las cuales sus áreas de TI se pueden apoyar junto con toda la organización, como lo es el NIST y la norma ISO 27032, que bueno, son mejores prácticas. David, bueno, después de hablar de ciberseguridad, ¿qué me recomiendas? Bueno, lo que recomiendo prácticamente es que se debe de realizar una evaluación periódica. Ustedes definan la periodicidad dependiendo de su situación. Hay empresas que las requieren a lo mejor una vez al año, hay empresas que las requieren mensuales, hay empresas que las requieren cada 3 meses, dependiendo de la situación que cada uno esté viviendo. Como tal, ¿cuáles son las soluciones que en Crobo estamos brindando hoy? Prácticamente tenemos 4 paquetes, lo que es el básico, profesional, premium, a uno que le llamamos el plan director de seguridad. ¿Qué son? Los 4 diferentes niveles. ¿Por qué lo dividimos en niveles? Porque primero necesitamos saber en cuál escenario se encuentran ustedes. Oye, David, si nosotros les preguntamos para saber si están en el nivel 1, les preguntamos si ya identificaron sus activos, si ya tienen políticas, si ya tienen estrategia. Si no lo tienen, bueno, los clasificamos en el nivel 1. Si ya los tienen, posiblemente podemos pasar al nivel 2. Compañía, ya gestionas el control de acceso, ya entrenas a tu personal, ya tienen procesos y procedimientos definidos. Sí. Los podemos clasificar en el nivel 2. No los tienen, pues regresamos uno, ¿verdad? Después vamos a preguntar sobre si ya analizan anomalías, han tenido eventos, monitorean la continuidad y seguridad de los procesos. Sí, perfecto, los clasificamos en un nivel premium, que es el tercer nivel, y de ahí partimos. Si nosotros consideramos, y después de una breve entrevista, identificamos que ya se encuentran en un nivel de responder, es decir, que pueden asegurar los procesos, que ya realizan gestión de comunicaciones, analizan la efectividad, además de que aseguran que la organización está implementando procesos y procedimientos de planificación de recuperación, ya implementan mejores prácticas basadas en lecciones aprendidas y coordinan las comunicaciones, pues seguramente los ubicaremos en el último nivel, y de ahí partiríamos a hacer el ejercicio de aseguramiento. Si no, bueno, pues nos regresamos uno, y así aseguramos clasificarlos en un nivel donde hoy pues muestre cuál es la realidad de cada uno de nuestros clientes. Y ahora sí, sin más les dejo con Alan, un especialista muy bueno, una persona increíble en lo que hace, una apasionada de su trabajo con el tema de vulnerabilidades y pruebas de penetración. Muchas gracias, David.
Y justamente, pues bueno, vamos a ver este apartado de análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración, porque muchas personas luego dicen, oye, yo tengo un antivirus o yo tengo ciertos controles de seguridad. Estos controles de seguridad, si gustan, los podemos llamar Blue Team, que son la parte defensiva, y está muy bien, pero yo siempre he dicho que pues, los ciberdelincuentes van a atacar tarde o temprano, no sabemos cuándo, ¿no? Entonces, tener esos controles que te están protegiendo, pues realmente lo que están esperando es ahora sí que esperar el golpe, como bien dicen, ¿no? Entonces, justamente nosotros vamos a ver la otra cara de la moneda que significan análisis de vulnerabilidades o pruebas de penetración. Son dos servicios ofensivos y a nosotros nos gustan mucho estos servicios porque, pues bueno, realmente tiene muchas características, pero quiero destacar de 4, que son las que están a continuación. El primer punto es que un servicio ofensivo, ya sea análisis de vulnerabilidades o pruebas de penetración, nos ayuda a anticiparnos. ¿De qué forma? Pues justamente, como bien decía Carlos, como bien decía David, hay hackers no éticos que están por ahí a la acecha para tratar de hacerte daño. Entonces, mejor que un hacker ético. Ahora sí que ya me voy a poner yo como ejemplo. Yo puedo encontrar vulnerabilidades, las cuales pues justamente voy haciendo una lista, hago las recomendaciones, identifico todas las vulnerabilidades, se las entregamos al cliente y una vez que se la entregamos al cliente, pues bueno, el cliente ya tiene la opción de poderlas ir mitigando poco en poco para poder eliminar el riesgo. Y una vez que el cliente elimina el riesgo, también elimina la amenaza. Eso es lo ideal, ¿no? Entonces, justamente con estos servicios nosotros nos podemos anticipar para que ningún ciberdelincuente pueda encontrar estas vulnerabilidades y las puedo utilizar en contra ti. Como bien dijeron también, no necesariamente los ciberdelincuentes tienen que estar en China o en Japón o en Corea del Sur. No, puede estar adentro de tu organización y puede estar haciendo cosas maliciosas. Entonces, pues bueno, ese es el punto número 1. El punto número 2 también es un tema bastante importante porque es evitar sanciones y costos. ¿A qué me refiero? Hay servicios que significan que ya te han hackeado. Esos son como forense o respuesta a incidentes que significa, ok, me han hackeado la empresa, quiero saber qué es lo que pasó. Justamente nosotros es tratar de evitar esos servicios que a nadie les gusta contratar porque significa que ya te han hackeado. Entonces, esos servicios realmente también son costosos, ya sea un forense o una respuesta a incidentes, mejor nos podemos anticipar o encontrando justamente estas vulnerabilidades. Si ven, van relacionada el punto número 1 con el punto número 2. Si nosotros hacemos esto periódicamente, puede ser bimestral, semanal, trimestral, ahora sí que, o puede ser una vez al año, nosotros podemos detectar estas vulnerabilidades que podrían impactar en tu organización y poderlas pues mitigar antes que una persona maliciosa las pudiera llegar a utilizar. También un tema bastante importante, lo cual las pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades son muy solicitadas, es por el tema de regulaciones. Ningún ente te va a dejar utilizar su servicio o mezclar los servicios si no cumples con estas regulaciones. Justamente lo mencionaba un poco David. En la ISO 27001 nosotros protegemos la integridad de la confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? Entonces realmente aquí podemos nosotros ver que los sistemas estén bien configurados sin vulnerabilidades para que puedas interactuar con otros clientes, con otros proveedores. Entonces realmente al final del día es alinear la organización con las mejores prácticas y ya sea pues cumplir la regulación internas, externas o de la misma industria que te está solicitando. Y por último, pero no menos importante, es el tema de protección de reputación. Este es un tema bastante importante para todas las empresas, ya que voy a poner de ejemplo a Uber. A Uber lo han hackeado hace 1 o 2 semanas atrás. Por lo tanto, muchas personas, entre ellas yo, pues sí dudamos ahora sí que de la seguridad de esta empresa, porque pues es increíble que de repente una empresa pues tenga tanta información de los clientes y pueda estar expuesta o pueda ser robada por algún ciberdelincuente. Por lo tanto, llega a perder pues un poco de reputación y al final del día todas las empresas pues vivimos de los clientes, ¿no? Y si un cliente deja de usar nuestro servicio porque nos piensa que somos inseguros, ahí es donde nosotros tenemos que hacer algo para poder eliminar totalmente esto y que nuestra reputación sea impecable. Justamente de aquí pasamos al siguiente slide donde vamos a ver los objetivos. El objetivo principal es elevar la postura de seguridad.
Ese es el objetivo realmente del análisis de vulnerabilidades o de las pruebas de penetración. ¿Cómo nosotros elevamos justamente este tema de seguridad? Identificando todas las brechas de seguridad, todas las vulnerabilidades y justamente lo más importante, diciéndote dónde puedes mejorar, dónde podrías robustecer, ya sea pues algún aplicativo, algún servidor, el tema de la nube, ya que al final del día el análisis de vulnerabilidades y las pruebas de penetración cubren absolutamente todo. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos atacar páginas web, infraestructura, ya sea cualquier servidor interno o externo, podemos atacar la nube, podemos atacar cualquier software as a service, cualquier aplicación de escritorio, también podemos atacar el Wi-Fi, la red inalámbrica, realmente podríamos llegar a atacar todo. Y es que al final del día yo siempre he dicho que a mí me pagan por pensar maliciosamente, entonces puedo agarrar absolutamente lo que sea de la organización y poder hacer algo malicioso para mi propio beneficio, ¿no? Y justamente eso es lo que la empresa tiene que ir mitigando. Todo esto no me lo invento, no son ahora sí pruebas al azar, todo está basado en marcos de referencias, en metodologías, ya todo está documentado. Existen 5 pasos: reconocimiento, escaneo, explotación, post-explotación y documentación. Estas metodologías, pues bueno, son muchas. Aquí nosotros mencionamos algunas, como la de OWASP, o la de PTS, o LIST, que yo creo que son las más populares, pero realmente existen muchísimas más. Y todos estos marcos de referencia te dicen cómo encontrar estas vulnerabilidades y cómo poderlas calcular. Así poder decir que una vulnerabilidad es crítica y no baja. Con esto nosotros podemos justificar el riesgo. Y justamente nosotros en Crow no únicamente nos enfocamos a las vulnerabilidades. Tratamos de darle más valor a los clientes y por eso nos gusta mucho la metodología PTS, ya que justamente una vez que tenemos las vulnerabilidades, generamos escenarios de riesgos. Esto es muy importante para la parte ejecutiva. ¿Por qué? Porque la parte ejecutiva al final del día no le importa saber que tiene la vulnerabilidad 1 y 5 y 7. A la parte ejecutiva le importa cómo podría hacer daño la vulnerabilidad 1, 5 y 7 si las mezclamos al mismo tiempo. Si la afecta en la parte operativa, si la afecta en la parte reputacional o regulatorio, entre muchas otras cosas. Entonces nosotros lo que hacemos es generar un escenario de riesgos con múltiples vulnerabilidades que obviamente coinciden para poder hacer daño, para poder hacer el mayor daño posible a la empresa. Obviamente esto se queda hasta una hipótesis así de, esta es la probabilidad de que un atacante interno o atacante externo pueda hacer A, B, C y D, y por lo tanto te pueda llegar a impactar económicamente o reputacionalmente. Esto es realmente lo importante y nosotros generamos estos escenarios de riesgos, lo cual creamos y creemos que pues le da más valor a las pruebas de penetración. Y justamente podrán decir, oye, ¿y tendrán algún ejemplo de cómo han encontrado vulnerabilidades? Y justamente anexamos algunos casos de éxito que por obvias razones, pues bueno, hay cierta información censurada, pero la vulnerabilidad se ve claramente. Y en este caso, pues justamente podemos ver que se podía acceder a la base de datos de los clientes, la cual no es cualquier base de datos, era la información de la tarjeta del INE y la información de la tarjeta de crédito. En esta imagen en específico, por eso escogimos esta imagen, el usuario tapó la tarjeta de crédito con la del INE, por eso, pues bueno, pusimos esta imagen. Pero había otras imágenes donde el usuario final, por desconocimiento, ponía la foto del INE y la tarjeta de crédito, y todo esto era accesible mediante una ruta en internet. Obviamente está censurada, pero lo demás pueden ver que ahí está. Era una imagen de WhatsApp. Este es el caso número 1, donde pues muchas empresas luego tienen esta información expuestas en internet y no saben, es por desconocimiento, y pues a una persona maliciosa podría llegar a utilizar esto. También cabe destacar que el cliente se salvó tal vez de una posible demanda porque estaba toda la información de sus clientes. Entonces eso es bastante crítico. Otro ejemplo que justamente podemos ver es el tema de aplicaciones móviles. Tuvimos un proyecto allá hace tiempo que justamente en la aplicación móvil podíamos nosotros entrar a la Bancanet. Esto es bastante crítico. Imaginen qué es lo que podemos hacer adentro de la Bancanet.
lo que tú quieras. Realmente, pues del lado izquierdo está la imagen de la bancanet, del celular, y del lado derecho, pues alguna información. Por ejemplo, tratamos de censurar ahí información, nada más dejamos que el usuario al cual podíamos acceder era la cuenta de Carlos y su contraseña es esa. Realmente, pues esto ya está mitigado afortunadamente, pero imaginen todo lo que podría haber hecho un ciberdelincuente, ¿no? Podría haber robado información, podría haber robado dinero, obviamente, de los clientes, podría haber robado dinero de nuestro cliente o de la organización, entre muchas otras cosas. Y esto es bastante crítico, lo cual justamente todo se derivó de una revisión de la aplicación móvil que se encontraba en la Play Store y en la otra tienda, porque revisamos Android y iOS. Y en el último escenario, o en el último caso que nosotros pusimos, es una de mis vulnerabilidades favoritas que encontré ya hace tiempo. Y pues bueno, y es que justamente esto, en este caso, el cliente tenía un ambiente de pruebas. Afortunadamente, esto no estaba en producción. Nosotros, luego llega el cliente y dice, oye, Crow, por favor, analiza nuestra aplicación antes de que salga a producción. Nosotros vamos con mucho gusto y analizamos justamente todo este ambiente. De lo que se salvó el cliente si hubiera salido esta vulnerabilidad a producción. ¿Por qué? Porque justamente del lado izquierdo, abajo, está subrayado las cuentas donde podíamos hacer transferencias electrónicas. Nosotros podíamos manipular las variables. Eso significa que yo pude abonarme la cantidad que ustedes quisieran. Me pude abonar 1 millón de pesos, podía haber desviado dinero, me pude haber robado dinero de una cuenta hacia mi cuenta original, entre muchas otras acciones. Y justamente del lado derecho se ve que dice que la transferencia fue exitosa, por lo tanto mi monto de dinero iba aumentando cada vez que hacía una transferencia. Esto es bastante crítico porque si hubiera salido a producción, imaginen lo que se pudo haber metido en problemas esta organización. Y pues con eso justamente me gustaría terminar. Están aquí los datos de David, también están aquí mis datos y cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes. Oye, pues muchas gracias, David, muchas gracias, Alan. Creo que ha sido muy evidencial esto que yo decía, que es una pandemia que llegó para quedarse, una pandemia informática que llegó para quedarse desafortunadamente, pero para eso tenemos los expertos, para eso tenemos a los especialistas que nos pueden ayudar como dicen ellos, a ser preventivo, porque lo mejor es ser preventivo, no que nos llamen cuando digan, oye, estamos hackeados y nos están pidiendo un rescate ya para destrabar esto, ¿no? Entonces, tenemos muchas herramientas para poderlo destrabar, pero no siempre se puede hacer al 100% desafortunadamente, ¿no? O no vamos a pagar $1 millón porque me están diciendo qué es lo que me cuesta para destrabarme esto, ¿no? Y eso quién sabe si lo destraban, ¿no? Pero bueno, aquí están nuestros especialistas, les agradecemos mucho a David y Alan, y están a sus órdenes para ello, ¿no? Y vamos por el último tema, antes de pasar a nuestra sección de preguntas y evasivas. Y pues vamos a iniciar con un tema de lo que es control interno y riesgos. Auditoría interna basada en riesgos, eso es bien importante. Para ello, pues tenemos a nuestros especialistas, su servidor, uno de ellos. Soy contador público egresado de la ESCA, tengo una maestría en Administración de Negocios en la Universidad Uniactiva de Málaga, España. Tengo un diploma en Auditoría de Informática en el Colegio de Contadores Públicos. Tengo desde hace 37 años hecho a perder alumnos en la ESCA, y que es del Instituto Politécnico Nacional. Y soy el socio líder en consultoría en Crow desde hace 10 años, dirigiendo proyectos de gobierno corporativo desde la implementación de mejores prácticas de gobierno, auditoría interna, control interno, auditoría de TI y todos los temas que se están viendo en estas sesiones. Pero también tenemos a uno de mis especialistas en temas de control interno y riesgos, que es el contador público Leonel García, que cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en auditoría interna y en auditoría financiera. Es especialista en los controles internos y los controles generales, tanto manuales como de tecnología de información, específicamente en las áreas de desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas, y en las áreas de operaciones y seguridad. Es un experto en el levantamiento y revisión de procesos, generando diagramas de flujo y obviamente identificando lo que es mucho el tema, controles y riesgos, ¿no? Y hablando de nuestro tema, riesgo, ¿qué es esto de los riesgos, Leonel? Ese de los riesgos es un tema muy, muy así como dicen, ¿qué es riesgo?
pues no sé, ¿no? Exacto. El riesgo es de que no gane hoy dinero, que pierda dinero, no, ¿verdad? No estamos hablando de eso ahorita, ¿no? Estamos No, hablando no, de los no. riesgos empresariales, ¿no? Y Correcto. pues, ¿nos podrías platicar un poquito qué es esto de los riesgos un poco? Vamos a platicar un poquito de lo que son los riesgos. Digamos que también, como la de ciberseguridad y todo lo que está ahora como una moda, que ya no es una moda, ya son cosas que llegaron para quedarse. Ahora tenemos la identificación de riesgos y controles. Sabemos que un riesgo pues, va a ser la posibilidad de la ocurrencia de algún evento que se oponga a los objetivos de la organización, que nos haga no poder alcanzar esos objetivos que estamos buscando como organización. ¿Qué debemos de hacer como organización para administrar estos riesgos? Pues debemos de tener una visión global de lo que es el riesgo, entender qué es un riesgo, generar planes de acción para gestionar los mismos, tomar decisiones de manera segura, facilitar la asignación de capital. ¿Qué es la asignación de capital? Sabemos que para cubrir un riesgo seguramente vamos a tener que hacer alguna inversión de tiempo, personal, un especialista, capacitación a nuestra gente, tener esa disposición para asignar el capital necesario para hacer frente a estos riesgos. Y como tal, tenerlo bien identificado y previsto. Este es un punto crucial en la parte de administración de riesgos. ¿Cómo identificamos el riesgo? ¿Cómo lo tenemos en nuestra visión como empresa? Debemos tener riesgos cubiertos de todas las índoles que puedan existir. ¿Para qué? Para evitar pérdidas financieras, como decía David, interrupciones en la continuidad de negocio, ya sea por riesgos tecnológicos, por riesgos externos a la organización, ya sea leyes, regulaciones, cambios en el mercado que nos pueden afectar, cambios en nuestra competencia que tenemos también con nuestros clientes. Son todos estos tipos de riesgos que tenemos que estar viendo. Vamos a tratar de dividirlos en dos grandes grupos estos riesgos. ¿Qué van a ser? Primero, los riesgos a nivel entidad. ¿Qué va a ser un riesgo a nivel entidad? Va a ser aquel riesgo que si llega a suscitarse nos va a afectar en toda la organización. Pueden ser desarrollos tecnológicos, condiciones del mercado, macroeconómicas, algún reglamento, alguna legislación, algún producto en particular que manejemos que nos afecta en toda la organización, ese producto que hacemos en nuestra operación. Y los otros riesgos van a ser ya los que están a nivel de proceso, a nivel de operación, a nivel más específico. Podría parecer que no tienen tanto impacto en la organización, pero deben de ser medidos, porque en consecuencias de varios riesgos nos puede dar una gran afectación. Ok, perfecto, muy bien, muy bien. Y esto es como todo, sí tenemos que partir el pastel, o sea, no podemos ver los riesgos en general, tenemos que identificar lo que es a nivel entidad y los que son a nivel operación, porque tienen diferente vigilancia, diferente estrategia de seguimiento. Pero algo que es muy importante en los riesgos, ¿qué es esto de la administración de riesgos? Correcto, vamos a hablar un poquito de la misma administración de riesgos. Ahí lo tenemos con una definición de COSO, que es un proceso efectuado por un grupo de personas dentro de una compañía, dentro de una organización, que aplican una estrategia. ¿Para qué? Para identificar cómo pueden tener afectaciones a la entidad, administrarlas y proveer de manera razonable el cumplimiento de los objetivos. Eso es administrar el riesgo, tenerlo identificado, saber qué lo está controlando y que el apetito de riesgo de la organización sea correcto. ¿Qué es ese apetito de riesgo? Tenemos un riesgo, le aplicamos un control, nos queda un riesgo residual. Ese riesgo residual debe estar dentro del apetito de la organización, o sea, es el riesgo que va a tolerar la organización. Recordemos que un riesgo no desaparece porque le aplicamos un control, simplemente lo mitigamos y lo seguimos teniendo. No va a desaparecer a menos que cambiemos el tipo de operación y seguramente esto nos podría generar algún riesgo diferente que vamos a tener que estar analizando, viendo cómo lo tratamos, viendo si lo absorbemos, lo traspasamos o hacemos está dentro de nuestro apetito de la organización de riesgo. Así es la administración de riesgos y debe ser llevada por todas las organizaciones. ¿Para qué? Pues para que estemos cubiertos en esos seguros que hemos estado hablando, en esas pólizas de seguro de auto, en esas pólizas de seguro que normalmente pagamos. Aquí es muy importante que también lo tengamos dentro de nuestra organización. Que la alta dirección tenga esa visión de todos los riesgos y controles que tiene la organización para evitar sorpresas, para evitar el ya me pasó y ahora sí requiero de los servicios de alguien que me ayude a ver qué pasó, cómo fue lo que sucedió. La idea es prevenir, tener toda la administración de riesgos en la organización y que podamos prevenir esas grandes pérdidas que podrían llegarse a dar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y como todo, el control interno, o sea, algo que tiene que ir amarrado mucho a todo esto es el control interno. ¿Qué podemos entender por control interno? El control interno lo vamos a definir como el conjunto de actividades que son realizadas por la administración para buscar llegar a los objetivos. Toda organización enfocada a mejores prácticas o no, entendamos que tienen sus diferencias,
va a buscar que sus operaciones se realicen de manera más eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que toda organización va a tener implementado un sistema de control interno. El cómo está implementado, el cómo se lleve al cabo, el qué tan apegado a mejores prácticas o no esté, va a ser qué tan eficiente va a ser ese sistema de control interno. Cómo se haya implementado esos controles para asegurar el logro de los objetivos. Vamos a ver un poquito, si me ayudas, Carlos. Esta es la tuya. ¿Te Yo creo que gusta a ti? algo que es muy importante, este es un cuadro que les he dicho que es un Made in Carlos Carpín, pero es para que podamos entender de alguna manera lo que es el control interno. Imaginemos que el control interno es una gran caja en la cual lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte, vamos a encontrarnos controles que garantizan la integralidad o integridad de la información financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las operaciones que se hagan en la empresa queden reflejadas ¿en dónde? En los estados financieros. Pero también tenemos otro tipo de controles o de actividades de control que nos van a garantizar la eficacia y la eficiencia de la operación. Es decir, controles que no tienen nada que ver con el aspecto registro contable, pero que sí nos ayudan mucho a generar una eficacia y eficiencia. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Y por último, tenemos actividades de control que ayudan al cumplimiento de los objetivos estratégicos. Y hasta ahí. ¿Qué es lo que, para explicar esto en un ejemplo? Vamos a pensar una operación de compra. En una operación de compra, ¿qué le interesa a la parte financiera? Pues que se registre el pedido, que se registre la factura que compré, que se registre la mercancía que ingresó al almacén. O sea, todas esas actividades de control que me van a garantizar que lo que compré lo estoy reflejando en la información financiera, esas actividades son las actividades de control que afectan la integridad de la información financiera. En una misma operación de compras, me voy al segundo cuadro, vamos a hablar de la eficacia y la eficiencia. Oye, ¿compré lo que tenía que haber comprado? ¿Con la calidad? ¿Con el mejor precio? ¿Con las mejores condiciones? Eso no se registra contablemente. Pero para la empresa puede reflejar una gran pérdida en el tiempo, porque si compro con materias primas o artículos de baja calidad, en el tiempo, esa mala calidad se va a reflejar ¿en qué? En costos y gastos. Si compré con un mal precio, pues se va a incrementar el costo, se va a incrementar el gasto. Si compré en condiciones desfavorables, pues van a afectar también el negocio en la operación, pero no afectan los contables. Entonces, y por el último, tenemos aquellos controles que ayudan al cumplimiento de los objetivos estratégicos. Este es como el ejemplo que siempre pongo de nuestro gran monumento al fracaso, ¿no? Al fraude, ¿no? Que es la famosa estela de luz, ¿no? En el cual, pues sí, la estela de luz se iba a construir en 400 millones y terminó valiendo 1,200 millones. ¿Y qué pasa en ese momento? Todo el mundo quiere decir qué pasó, porque no hubo controles que vigilaran el detalle del cumplimiento en forma y fondo de que se haya ido llevando a cabo. Y en el momento que no estaba llevando a cabo, levantar los focos rojos, ¿no? ¿Para qué? Para evitar esas grandes pérdidas que llegamos a tener, ¿no? Y vamos a ser una empresa. Voy a construir una planta industrial. ¿Y qué dice? Le dicen al director general, te autorizo que construyas la planta industrial, adelante, tienes 3 años, en 3 años debe estar lista. El primer año va al consejo el director general, dice, todo va bien. El segundo año, ha habido algunos detalles, pero todo va bien. Llega el tercer año y dice, pues sí tuvimos problemas, nos costó lo doble, está al 80% y no hemos terminado. ¿Se cumplió el objetivo? No. ¿Por qué? Porque no hubo un control interno que estuviera vigilando esas aseveraciones que estaba haciendo la dirección general. Por lo tanto, ahora sí, ¿a quién le interesa estas actividades de control? El primer cuadro le corresponde al auditor de estados financieros y los otros 2 cuadros le corresponde al área de auditoría interna que tenga la organización o que debería de tener la organización para dar un seguimiento de que los controles internos que se están implementando o están implementados se están ejecutando adecuadamente. Obviamente hay varios tipos de control, ¿no, Raúl? Sí. Ahí buscamos hacer 2 clasificaciones también generales de los tipos de control. Al primero le llamamos control débil,
¿Qué es un control débil? Es un control que no me está dejando evidencia de su realización. Es un control que precisamente cuando auditoría interna quiera ver cómo se lleva a cabo, va a ser complicado que pueda revisar que ese control se dio. O va a tener que hacer pruebas de inspección en donde esté realizando el control al momento, o no va a poder tener un histórico de cómo se dio ese control. Y el control fuerte pues va a ser aquel control que sí me deja una evidencia de cómo se dio. Una firma, un correo electrónico, una autorización en sistema. No tiene que ser precisamente algo en papel, una marca, algo específico. Ya la tecnología nos tiene ahí con todos estos avances. Puede ser precisamente una autorización en sistema o un correo electrónico bien almacenado y bien resguardado en algún lugar que nos identifique dónde está el control. Ok, hemos estado hablando de controles y riesgos por separado. Pero oye, Leonel, esto tenemos que aterrizarlo en algún momento dado, porque si no, como que está todo así por todos lados, ¿no? ¿Puedes ayudarnos? Sí, primero, uno de los puntos fundamentales dentro de la organización es cómo están documentados sus procesos, cómo están puestos en blanco y negro el llevar a cabo las operaciones de la organización. Recordemos que debemos de depender de procesos y no de personas. Esto va a ser fundamental para el control interno, para la administración de riesgos. Son dos puntos clave que debemos de considerar. Estos procesos van a ser las herramientas necesarias para poder identificar todos los riesgos y los controles en la organización. ¿Cómo debe ser esta gestión de procesos en su implementación, en su mantenimiento, en cómo levantar los mismos? Pues primero, los procesos recomendamos que se lleven a cabo en diagramas de flujo, de acuerdo a mejores prácticas. ¿Por qué? Porque el diagrama de flujo nos va a dar una visión más clara, desde arriba, de todo ese proceso que estamos manejando. Obviamente diagramas con el detalle necesario que nos permitan visualizar qué actividades realiza cada una de las personas de la organización, quién las está vigilando. Y un punto fundamental dentro de estos diagramas va a ser que tengan identificadas actividades de control y riesgos. ¿Qué nos va a dar esto? Nos va a dar la visión para el que está haciendo el proceso, que es el dueño como tal de los controles y los riesgos, y para el que en su momento va a hacer la vigilancia, ya sea auditoría interna, un auditor externo, un área revisora, que puede identificar exactamente en dónde se encuentran estos riesgos y controles de cada uno de los procesos de la organización. Un ejemplito muy sencillo para ver dónde se tienen identificados riesgos y controles es un diagrama de flujo estándar en el cual tenemos quiénes son los responsables, las áreas que están interviniendo en nuestro proceso, una serie de actividades con decisiones que fluyen en correo electrónico, que fluyen en Excel, y en la cual tenemos unos pequeños circulitos que nos dan el punto clave de identificación de riesgo y control directamente sobre el proceso. Ahora, es muy importante que este diagrama que está mostrando Leonel es la manera más moderna ese es el siguiente paso a lo que eran aquellos volúmenes de manuales de operación, ¿no? En los cuales cuando llegábamos a la empresa nos decían, a ver, aquí está el manual, ¿no? Y ahí estábamos hoja tras hoja y después de 10 horas que nos estábamos durmiendo, ya no sabíamos lo que decía la primera. Y sobre todo que esos manuales no reflejan dos cosas muy importantes que acaba de mencionar Leonel: los controles y los riesgos que están. Porque es importante que los usuarios de la operación, el que va a hacer la operación, entienda la importancia que tiene su operación, entienda los riesgos que tiene su operación y los controles que están diseñados para mitigarla. Esto es bien importante. Pero todo esto, pues en tanto diagrama, necesitamos un instrumento que nos ayude a ¿qué? A verlos en conciso. Correcto, ponerlos en blanco y negro ahora sí, tanto para el que va a administrar los riesgos como para el que los va a usar en su caso como auditoría interna para su función de control interno. Este es un ejemplo muy sencillo de lo que debería de tener una matriz de riesgos y controles. Obviamente se puede hacer mucho más extensa de acuerdo a lo que requiera cada uno de los clientes, pero vamos a definir los puntos principales, que es primero los riesgos que tenemos, se le da un nombre a cada uno de los riesgos con el cual lo vamos a identificar. Si tiene una actividad de control que está siendo mitigante directamente sobre el riesgo, se le asigna. Indicamos cuál es la evidencia del control, quién es el responsable de dicha actividad. Hacemos una separación de tipos de controles, en el cual los dividimos en preventivos o detectivos y en manuales y automatizados, que nos va a servir precisamente para que auditoría interna ya tenga una visión de cómo son las pruebas que tiene que realizar, la periodicidad de los mismos y algunas observaciones en particular que se tengan que dar sobre el rubro de cada control o de cada riesgo. Igual, si no existe actividad de control, también se señala en su caso para que lo tengamos en blanco y negro. Esto es poner en blanco y negro nuestro sistema de control interno. ¿Cómo identificamos el riesgo? Normalmente puede haber varias divisiones.
El estándar o lo recomendado es que tengamos 4 niveles de riesgo, desde bajo, medio, alto y crítico. ¿Por qué 4 y no 3? Normalmente 4 nos da un poquito más de parámetro para que el punto central no se vuelva un vicio de que todos los riesgos van hacia el medio o todos los riesgos se van hacia arriba. De acuerdo al impacto y probabilidad que tengan los riesgos, pues vamos a poder darle una mejor segregación entre los 4 niveles de riesgos que se tienen. Un poquito ya la presentación más directiva o más hacia el Consejo de Administración, hacia la alta dirección, es un mapa de calor en el cual podemos hacer la identificación puntual de los riesgos y los controles por ahí en su caso para saber cuáles son los riesgos que tenemos que estar atacando todo el tiempo y cuáles riesgos bajos podríamos estar haciendo una revisión de los mismos, ver si están dentro de nuestro apetito de riesgo y ver si los controles que están afectando esto nos los mitigan satisfactoriamente. Pero sobre todo, esos riesgos críticos, esos riesgos altos, tenerlos siempre en la mira de toda la administración. Algo que es muy importante es que muchos dicen que los riesgos pueden pasar de un color a otro, no. El riesgo, cuando identificamos que hay un riesgo alto en una operación, siempre va a ser alto. Habrá controles que van a mitigar que no se suceda, pero esos controles no implican que pase de un riesgo alto a un riesgo medio, a un riesgo bajo. Ese control interno siempre va a ser alto, o medio, o bajo. Las actividades de control van a mitigar que se lleve a cabo. ¿Por qué siempre hablamos de mitigar? Porque es importante que entendamos que un riesgo va a suceder. Tendremos las actividades y para eso también te voy a pedir que en 3 segundos nos explique qué hace auditoría interna para que esto continúe, pero ¿qué es importante? Es como, yo pongo ejemplos muy simples, ¿no? A veces dices, oye, ¿qué voy a hacer para que no tenga un robo en una pecera, ¿no? Ah, pues no me llevo, todo lo traigo guardado no sé dónde, las joyas, las damas se guardan, suben a la pecera o a eso sin nada. ¿Eso qué mitiga? Que me roben. Pero no implica que lleguen y asalten, ¿verdad? O sea, va a mitigar el que tenga menos pérdida. Esto es como un seguro nada más. Voy a asegurarme para disminuir mis pérdidas o mis riesgos, ¿no? O muchos dicen, oye, el riesgo, está lloviendo y no vas a traer zapato liso, ¿no? Con zapato de goma. Y ya con eso no te vas a caer. Claro, hay menos probabilidad que te caigas, pero te puedes seguir cayendo. O sea, el riesgo siempre va a existir y prevalecer. Por eso es muy importante que los tengamos bien identificados, porque en base a estos riesgos, ya cuando tenemos que hacer un trabajo de auditoría interna, decimos, oye, ¿cuáles son las actividades de control que tendría que estar vigilando más continuamente, Leo? Correcto, justo esas actividades de control que mitigan los riesgos críticos, los riesgos altos y muchas veces parte de los riesgos medios son las actividades que tienen que estar en el foco del plan de auditoría interna. Un trabajo de auditoría interna basado en mejores prácticas va a ser un trabajo que va a estar enfocado en la revisión del sistema de control interno de la organización, que obviamente para que pueda darse, pues tiene que cumplir con todos estos puntos, ¿no? Tenemos que tener primero nuestro sistema de control interno ya en blanco y negro, ya sabemos dónde estamos, ya sabemos cuáles son nuestros riesgos, cuáles son nuestros controles, y ahora sí, un trabajo de auditoría interna va a poder revisar la eficacia y la eficiencia de cómo está funcionando nuestro sistema de control interno, de acuerdo a mejores prácticas. Bien importante, ¿no? Pues estamos a sus órdenes, su servidor y Leonel, estamos en la oficina de México y desde México atendemos a nivel nacional a todos nuestros clientes. Bueno, pues con este tema estamos terminando nuestro día. Creo que ha sido un día muy productivo, ya que hemos estado viendo pues temas interesantes como es la evaluación de todo lo que es la parte de hotelería, de desarrollos que, por ejemplo, pueden estar ahí que no sabemos ni cuánto cuestan. Queremos vender un hotel, tenemos un espacio muy grande y no sabemos qué podemos hacer para generar recursos, ¿no? Dentro de y no nomás hacer algo inmobiliario, ¿no? Sino podemos hacer un desarrollo turístico que no necesariamente tiene que ser en playa. Hay muchos desarrollos turísticos hermosos que se desarrollan al interior de la República, ¿no? Entonces creo que eso ha sido un tema muy importante. El otro tema que estuvimos viendo también muy relevante fue lo de las tasas crediticias. Creo que fue muy productivo, sobre todo para nuestros directores de finanzas.
el saber todos estos cambios que hay y en todo lo que los podemos ayudar a ustedes para poder tener mejores decisiones, sobre todo pues ser preventivos para obtener menos pérdidas, sobre todo cuando tenemos compromisos en divisas extranjeras, ¿no? Después estuvimos viendo un tema, pues como les decíamos, la pandemia que llegó para quedarse, cibernética, que es la parte de ataques cibernéticos, la ciberseguridad, que cada día cobra, o sea, no lo comentaron mis colegas, pero las empresas llegan a tener hasta 500, 700 ataques diarios, que afortunadamente los firewalls y muchos instrumentos que tienen las compañías los paran, pero todas las compañías, todos tenemos ataques constantes, ¿no? Hasta nosotros en nuestra laptop, ¿no? Que por eso nos piden o nos ponen, las compañías nos ponen softwares de seguridad. ¿Por qué? Pues para evitar esos ataques, ¿no? O nos dicen que no entremos a determinadas páginas, o hay muchos correos que inclusive ya ni entran, porque ya nuestros firewalls de las compañías han de tener esa parte, pero todos son ataques que llegamos a tener. Y bueno, el último tema que acabamos de ver también, que es la parte no sistemática, pero es la parte de control interno, que pues muchas veces nos combinamos con la parte de TI también, que no tocamos ahorita, pero muchos de los controles pueden ser automatizados. Entonces también es un tema muy, muy interesante, porque ¿qué es lo que pasa con los riesgos? El hubiera no existe. ¿Cuántas veces, oye, si hubiéramos evaluado, si teníamos bien identificados nuestros riesgos, no hubiéramos tenido estas pérdidas? Pues sí, el hubiera no existe, ya tuvimos la pérdida, ¿no? Oye, si tuviéramos un área de auditoría interna en la empresa o contratado un servicio de auditoría interna a través de Crow, bueno, preferentemente a través de Crow, pues pudiéramos estar siendo más preventivos y en ver en cómo ha evolucionado esa administración de riesgos. ¿Por qué? Porque hoy definí un control para una actividad que mitiga un riesgo, pero el crecimiento orgánico de la organización hace que ese control quede chiquito muchas veces, que ya no funcione por el crecimiento orgánico de las operaciones. Entonces hay que administrarlo y evolucionar ese control, poner más controles, automatizarlo, depende de lo que sea. Esa es la parte de la administración de riesgos. Como ven, fueron temas muy interesantes. No sé si, Michelle, habrá preguntas y evasivas. Si no, de todos modos, recuerden que todas nuestras presentaciones han sido grabadas y van a ser subidas a plataformas para que las puedan volver a oír y vean los materiales. Y obviamente, pues mañana vamos a continuar, jóvenes. Mañana continuaremos en qué, pues tenemos temas interesantes mañana que vamos a estar viendo, que van a ser de su interés de atención, como son la sostenibilidad, todo lo que es la sostenibilidad, que de veras es algo que viene fuerte. Ya lo va a platicar nuestra experta Guadalupe Pérez. También veremos evaluación de empresas. Nuevamente tendremos a Miguel Moreno ahora con el tema de la evaluación de las empresas. Tendremos el tema de la autoridad forense con nuestro especialista Jonathan Tamayo. Y cerraremos con gobierno corporativo, en donde un servidor les platicará un poquito de esto, de nuestro servicio de gobierno corporativo, ¿no? Pues, sin más preámbulo, y si no tendremos ningún comentario o algo, o si lo tuviéramos, pues no importa, nosotros a través de sus correos podremos contestar y apoyarlos a ustedes en cualquier necesidad, comentario o duda que tuvieran de este evento. Michelle, ¿no hay preguntas, nada que podamos atender? Creo que no. Bueno, pues pues con esto damos por terminado el día de hoy. Les agradecemos mucho su presencia y los esperamos mañana puntualmente a las 5 de la tarde para que demos una continuidad a estos otros temas que les acabo de comentar. Por haber entrado a esto, les agradecemos mucho y recuerden, Crow está para servirles y para apoyarlos en todas sus necesidades. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.